Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta porción de bendición que nos has dejado escrita en tu palabra, en la Santa Biblia, como también en este libro que escribió Juan. Gracias, Señor, por este estudio que tú nos has preparado para el día de hoy, para que podamos atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y que realmente la pongamos en práctica. No solo tener conocimiento, sino que lo más importante es aplicarlo en nuestra vida. Así que gracias, Señor, por los que nos trajiste en esta mañana para escuchar tu bendita palabra. Te pido por los niños, por los jóvenes, por los adultos, Señor, que están acá con nosotros, como también aquellas personas que nos están viendo y escuchando a través de internet, así que por las redes sociales. Así que gracias, Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra, quiero siempre me gusta hacer una pequeña introducción. ¿Cómo vamos con el libro? ¿Verdad? Para recordarnos. A veces, por ejemplo, cuando vamos a la universidad, a un colegio, ¿verdad? El catedrático nos pasa un test, ¿verdad? Un repaso, ¿verdad? A ver qué hemos captado, ¿ya? Entonces, hemos visto estos primeros 4 capítulos de Juan, y en el primer capítulo estábamos viendo prácticamente que Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. He aquí el verbo, ¿verdad? Y en el capítulo 2,
Juan lo presenta como el Hijo del Hombre. En el 3 también, que ya lo estudiamos, vimos que lo presenta como el Maestro Divino. ¿Por qué? Porque él entrevista a un rabino, a un maestro fariseo, ¿verdad? De la sinagoga allá en Jerusalén. Luego, en el capítulo 4, que iniciamos el domingo pasado, Juan presenta a Jesús como el ganador de almas. Y eso es lo que vemos el día de hoy, que Jesús va a Samaria y platica con esta mujer, una mujer de mala reputación, pero que nadie se atrevía a llegar a ese lugar, pero él tenía un objetivo de que esta mujer se iba a convertir en misionera, ¿verdad? Y le habla a esta mujer y es la que pregona, anuncia que Jesús está ahí. ¿Y qué pasa con Samaria? Se convierten muchos niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Entonces creen ese mensaje, ¿verdad? De Jesús, tanto la mujer como también los habitantes de Samaria. Ahí nos quedamos, pero terminamos con el tema, o el día de hoy, seguir ganando almas para el Señor. Y aquí vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, cómo el Señor también introduce a este hombre, llega a este hombre con una necesidad, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que dice acá, que dice que 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Entonces, ¿se recuerdan que terminamos el domingo pasado de que Jesús todavía se quedó 2 días en Samaria? Eran los 2 días que se llevaban prácticamente para dar los de venían de Judea hacia Galilea, ¿verdad? Por no pasar Samaria, se tardaban 2 días en dar la vuelta, porque no les gustaba pasar, eran sus enemigos, los judíos, ¿verdad? Entonces, preferían dar la vuelta que pasar por Samaria, que era la parte más corta, ¿no? Y por eso Jesús ahí se quedó esos 2 días, y dice aquí la palabra que después salió de ahí y fue a Galilea. Esta palabra acá, vemos pues de que aquí estaban los habitantes de Galilea, prácticamente lo componían la mayoría de 2 tribus. Por ejemplo, ahí estaba la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, ¿verdad? Entonces, vemos acá que Jesús dice que sale de ese lugar, pero pues, ¿qué pasó? Dice que Jesús mismo dio testimonio de que no era profeta en su propia tierra. Realmente el Señor, ¿verdad?, se fue a trabajar a Galilea. ¿Dónde había nacido Jesús? En Belén de Judea, que estaba al sur de Palestina, ¿verdad? Pero él, su centro de operaciones lo hizo en el norte, donde estaban estas 2 tribus, Neftalí y Zabulón, ¿verdad? Era parte de Galilea, mar de Galilea, ¿verdad? Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que Jesús regresa. Vimos que al principio él hizo el primer milagro ahí en unas bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Y acá vemos pues que regresa con una misión, con la misión de seguir pregonando, dando el mensaje a la gente, ¿ya?, a las personas de ese lugar. Aquí observamos que este dato geográfico que lo estoy narrando acá, Galilea, en la Biblia se menciona desde Josué 27, en donde Josué se encarga. ¿Se recuerdan que Moisés sacó a las 12 tribus de Israel de Egipto, pero no llegó a la tierra de Canaán, de Galilea, a Canaán, ¿verdad? Sino que Josué fue el sucesor de Moisés, y cuando Josué reparte las tierras, entonces prácticamente aquí en Josué 27 encontramos el nombre por primera vez como Galilea, ¿verdad? Y ahí fue las tribus de Neftalí, como dije, y Zabulón. Primera Reyes 9:11 lo podemos encontrar. Y acá
el rey Salomón, ¿verdad? Cuando estuvo construyendo inclusive el templo, sus edificios, recibió el apoyo del rey de Irán, que le enviaba todo lo que son las maderas preciosas, ciprés, la caoba, el oro que necesitaba Salomón para construir sus edificios, lo envió este rey de Irán. Y prácticamente todas estas partes de acá, de Galilea, este rey era el que gobernaba en ese entonces, ¿ya? Y por eso que más adelante inclusive encontramos que Salomón, cuando ya él reina y agarra el reinado, ¿verdad? Le da en agradecimiento al rey de Irán 20 ciudades de Galilea, imagínense, en agradecimiento. ¿Por qué? Porque él lo había apoyado en sus edificaciones. Pues este lugar era realmente un lugar precioso, ¿verdad? Muchos cultivos, se cultivaba mucho, por ejemplo, el trigo, ¿verdad? Era un lugar muy pintoresco, ¿verdad? Y vemos acá, pues, que Jesús prácticamente está en este lugar y prácticamente se mantiene en ese entorno, ¿verdad? En sus operaciones, ¿verdad? En visitas. Y más adelante inclusive vamos a ver que ahí Jesús llega a Capernaum. Y en Capernaum prácticamente Jesús pone prácticamente su centro de operaciones, su cuartel general, lo podemos decir así, ¿verdad? Para movilizarse. ¿Por qué Jesús no puso sus oficinas centrales o sus operaciones en Nazaret? Porque dijo él, no, aquí no hay profeta, ¿verdad?, en su propia tierra que sea honrado. ¿Se recuerdan que Jesús, donde menos hizo milagros, fue en Nazaret? ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Ni su casa, ni sus hermanos habían creído en él. Más adelante sí creyeron, ¿verdad? Pero al principio no. En el tiempo de su ministerio, ni los hermanos de Jesús habían creído en su mensaje, ¿verdad? Entonces, vemos acá, ¿verdad? Vamos aquí a los detalles, ¿verdad? El verso dice, dice el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí interesante, porque Jesús, como hombre, humano como nosotros, él nunca se perdía una fiesta de Jerusalén. Los judíos prácticamente les gustaba celebrar las fiestas. Y Jesús aprovechaba esas fiestas. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Por lo regular, tengo acá 7, porque yo sé que hay más fiestas que celebraban. Pero, por ejemplo, la primera fiesta, ellos celebraban, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Se llevaba a cabo el 14 del primer mes, que ellos le llamaban el mes Nisan. ¿No? Que es la marca Nissan, ¿verdad? Nissan. Entonces, es prácticamente para nosotros el mes de abril, ¿ya? Y ellos se reunían para conmemorar el éxodo, o sea, la salida del pueblo de Egipto, ¿ya? Cuando Dios lo sacó a través de Moisés. Entonces se reunían, ¿verdad?, a celebrar la Pascua. No voy a ir con tantos detalles de esa fiesta porque si no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero la siguiente fiesta que ellos celebraban era la fiesta de Pentecostés, o fiesta de las semanas, que le llamaban también ellos. Esta fiesta, por ejemplo, se llevaba a cabo al finalizar la siega o la cosecha del trigo. Como les dije, ahí en Galilea eran las tierras ideales para el trigo, ¿verdad? Entonces, ellos se reunían el 6 del tercer mes, que es el mes de Sivan, que es junio para nosotros, para conmemorar la promulgación de la ley. ¿Se recuerdan cuando
Realmente Dios le mostró las leyes a Moisés y las escribieron. Prácticamente ellos celebraban esta fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a encontrar en Éxodo 23:16, Levítico 23:16 y Números 28:26, si alguien está tomando nota. Se los doy esas citas. La tercera fiesta que celebraban ellos es la fiesta de las trompetas. Se celebraba el primer día del séptimo mes, que es el Tisri o Etanín, que es el mes de octubre. Eso lo encontramos en Levítico 23:24 y Número 29:1. Y la cuarta fiesta es la de los tabernáculos o convocación. Se llevaba a cabo del 15 al 22 del séptimo mes, que es el Tisri o Etanín, que es octubre, como acción de gracias por la cosecha, y la gente habitaba en tabernáculos, o sea, champas. Entonces, esas semanas, lo que hacían ellos es que hacían sus carpas de hojas de coco, de palmera, no sé, ¿va? Pero ellos no dormían en sus propias casas, sino que en los patios. Eso hacía, ¿para qué? Para recordar el tiempo en que ellos estuvieron viviendo por 40 años, imagínense, en el desierto, ¿verdad? Y pues vivieron en carpa, ¿no? Entonces, por eso celebraban la fiesta de los tabernáculos. Lo encuentran en Números también 29:12. Y la otra es la quinta fiesta, es la de la dedicación, que se llevaba a cabo el 25 del noveno mes, que es el mes de marzo, ¿ya? Para conmemorar la liberación de los judíos. No, perdón, es el mes de diciembre, el noveno mes. Me adelanté aquí, que es el mes de Kisliu, ¿ya? Para conmemorar la reconsagración del templo después de su contaminación por los sirios, ¿ya? Los sirios llegaron a invadir Jerusalén y se llevaron todo, pues prácticamente, ¿verdad? Y contaminaron el templo de los judíos. Y la última fiesta es la fiesta de Purim. Esta fiesta se celebraba del 14 al 15 del 12º mes. Para nosotros el 12º mes es diciembre, ¿verdad? Pero para el pueblo judío es el mes de marzo. Y ellos conmemoraban la liberación de los judíos de la mano de Amán. Eso lo vamos a encontrar en Esther 9:17 al 22. Pues esas eran las fiestas que celebraban los judíos. Y Jesús siempre aprovechaba ir a esas fiestas. ¿Para qué? Para dar la buena nueva de salvación, ¿verdad? Inclusive yo estoy en el Ministerio de los Gedeones Internacionales y me sorprendió que el cuartel general que administra todos los campamentos a nivel mundial nos autorizaron ir a las fiestas cantonales, a las fiestas de la ciudad, del municipio, a repartir nuevos ornamentos regalados. Antes yo iba a una fiesta a regalar, tenía que pagar los nuevos ornamentos, ¿no? Pues ahora ya no. ¿Por qué? Porque nos autorizaron ir hasta a las ferias. Yo no soy muy partidario de ir a las ferias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada fiesta cantonal lo están haciendo con el propósito de adorar a un ídolo, ¿verdad? Como por ejemplo aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué se celebra? De la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Que es el 15 de agosto. Entonces, por eso no era conveniente, pues que un cristiano fue, pero Jesús aprovechaba toda fiesta. Entonces, de plano, eso fue lo que vieron ellos también, los Gedeones Internacionales, a pesar que eran cuadrados, ¿verdad? Al principio, ¿no? Entonces, ya dieron libertad para ir a una fiesta a repartir Biblia, ¿ya? Entonces, este año ya aprovechamos también a hacerlo, el año pasado fue, ¿verdad? Tuvimos que estar ahí en Jocotenango, ¿verdad? Repartiendo Biblias, inclusive un par de horas, ¿no? Bueno, sigamos acá. Entonces dice, verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como podemos aquí observar, ¿verdad? Jesús regresa y va a Capernaum. Como les dije, Capernaum era el lugar que Jesús escogió. Ahí quizá alquiló una casa, no sé, pero
o algún familiar, pero él siempre, cuando hacía sus giras y regresaba a descansar, ahí regresaba a Capernaum. Por ejemplo, veamos, vamos a hacer un pequeño resumen también de qué pasa en esta ciudad. Por ejemplo, era el lugar de residencia de un recaudador de impuestos. ¿Quién creen que era? Recaudador de impuestos. Mateo. Y eso lo describe Marcos 2:14. También ahí había una guarnición romana, un cuartel romano, donde vigilaban toda la región. Ahí Jesús estuvo en sus últimos 3 años como su cuartel general, como les mencioné, Mateo 9:1. Ahí sanó Jesús a un paralítico que era un siervo de un centurión. Y también cuando la suegra de Pedro cayó en cama con fiebre, también ahí en Capernaum sucedió ese milagro. Eso lo vemos prácticamente en Lucas, Mateo 8:14 al 17. También contamos ahí que Jesús sanó a un endemoniado, Lucas 4:31 al 37. Sanó a un paralítico que fue llevado por 4 hombres. ¿Se recuerdan que cuando Jesús, ¿verdad?, llegó a la casa, a esa casa donde se hospedaba, ¿verdad?, y todo el mundo llegaba ahí a estar con él para recibir las enseñanzas? Y 4 hombres, ¿verdad?, que creyeron en Jesús, que Jesús le podía sanar a ese paralítico, y lo llevaron. Y como estaba llena la casa, ¿qué pasó? Abrieron el techo de esa casa, imagínense, ¿ya?, para poder bajar al enfermo. Mire la fe de estos amigos, ¿verdad? Sucedió también en Capernaum. ¿Qué más sucedió en Capernaum? Bueno, Lucas nos describe en 4:23 y 40 y 41. A un gran número de enfermos sanó el Señor Jesús ahí también. Pero ¿saben cuál es el colmo de esta ciudad? A pesar que vieron milagros con sus propios ojos, escucharon los milagros, vieron a caminar paralíticos, Capernaum, Jesús mismo habló de él al final de esta ciudad. Miren lo que dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Imagínense, eso está escrito en Mateo 11, 23 y 24. Miren una ciudad donde es testiga de los milagros de Jesús. Un pueblo incrédulo. A veces nos pasa igual aquí en Guatemala y en todas partes del mundo, ¿verdad? Miramos los milagros que hace Jesús. No, siempre ponemos la mirada en el Cristo negro como este mes, ¿verdad? Mucha gente fueron a venerar al Cristo negro. Imagínense, en vez de creer en Jesús. Creen en San Simón, creen en cualquier ídolo hecho de madera, de bronce, de oro o de yeso. Pero la gente cree en esos milagros. No cree en los milagros propiamente del Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. ¿Qué sucede acá cuando dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir? Miren, este jefe de esa guarnición, o sea, era un centurión, ¿verdad? Que podía estar a cargo de 100 soldados, ¿verdad? Él había venido
de su tierra, había caminado quizá unos 32 kilómetros, donde él vivía, donde había dejado a su hijo moribundo. Quizá él ya había gastado miles de dinero por sanar a su hijo, había llevado a los mejores médicos y nada podía levantar al muchacho. Y este padre desesperado, ¿verdad? Siempre estaba pendiente de cuándo iba a llegar Jesús a Capernaum. Y dice, bueno, ahorita ya aquí llegó. Entonces el primero en llegar era este padre angustiado, que quería ver realmente que su hijo fuera sano. Mayormente si era el hijo primogénito, o quizá era el único hijo. Imagínense un padre que tenga solo un hijo, hace cualquier cosa con tal de sanarlo. Vende hasta la casa, vende a una vaca, pues cualquier cosa vende con tal de pagar la sanidad de un hijo. ¿Cierto o no? ¿Verdad que nos pasa a nosotros como padres eso? Sí, que nos quedemos sin carro. Pues lo importante es la salud de la familia. Pero miren, ¿qué sucede acá? Le dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó diciendo, sana a mi hijo, quiero que desciendas. Este quería que Jesús fuera a su casa. Pero Jesús tenía mucho que hacer ahí. No tenía tiempo de pasar todavía 32 kilómetros, imagínense. Entonces caminaban para poder, no habían, como hoy, ¿verdad? Tenemos, yo quiero estar en Puerto Arben, 4 horas estoy allá, rápido tomo el bus, 5 sin mucho. Ellos se llevaban imagínense, un día o 2 días, dependiendo de la distancia. ¿Ya? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Que el factor tiempo, ¿verdad? Entonces este padre, ¿verdad? Le suplica a Jesús que vaya a sanar a su hijo. Así que aquí tenemos ese padre que ruega, que clama por su hijo para que sea sano. Angustiado. Pero amados hermanos, ¿qué hace Jesús? Sigamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y prodigios, no creeréis. A veces hay muchas personas que si no miran un milagro, no creen. Siguen en su religión donde nacieron su tatarabuelo, abuelo y su papá. No, o sea, ahí me crió mi abuelo, mi papá, y siguen en la religión. Ayer que andaba Tony conmigo, ¿verdad? Se dio cuenta de que un hijo cabal de un mi amigo, que estamos en una máquina, él me venía contando en el camino que estudió en el Don Bosco, en la Marroquín, hasta teología, estudió y Biblia, pero en la iglesia universal. ¿Pero de qué le sirvió eso? Ahí está, hombre divorciado, sin su esposa, sin hijos, sin sus hijos. Pero él dice que sí estudió la Biblia y ahí está, y él cree que está en lo correcto. Él tiene la verdad, como andan diciendo los testigos de Jehová. Solo nosotros tenemos la verdad. Y toda religión clama y dice, solo nosotros tenemos la verdad, ¿cierto o no? Hasta los islámicos dicen eso, que nosotros somos los perdidos, y ellos son los salvos. Pero miren, lo interesante acá es que para creer en Jesús no es necesario que veamos señales. A veces nos pasa como Tomás, ¿verdad? Que cuando llegó Jesús, ¿verdad? Que se reunió con sus discípulos la primera vez. No, yo no creo. Digo, si no miro que las manos estén ahí
¿verdad? Con agujero y toco su costado, entonces voy a creer, dijo Tomás. Así hay muchos, ¿verdad? Buscando señales y milagros. Y hay muchas iglesias, inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Mayormente las pentecostales, ¿no? Entonces le dan énfasis a los milagros y todos los días oran por los enfermos, ¿verdad? Dios hace la obra, pero creen que se convierten al Señor. No, solo van con el propósito de ser sanados nada más y siguen su vida del mundo. Qué triste, ¿verdad? Que lo más precioso, lo más valoroso que tenemos es el alma eterna, que es la que tenemos que tener a cuentas con ese Señor, con el Creador, con el dador de la vida. Pero lamentablemente nuestro mundo está lleno de religiosos pidiendo señales y prodigios. No creeréis, dice el Señor. Miren qué tremendo. Si no vieras milagro, no vas a creer. Pero este padre, claro que quería una sanidad, pero ¿qué pasa con ese padre? Él tenía fe de que Jesús lo podía sanar a su hijo. ¿Qué sigue en este pasaje? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Prácticamente sí estaba en agonía el hijo. Como le dije, ya había pasado con los médicos, los mejores sanatorios del lugar, y no se empezaba. Por eso este padre acudió a la fuente de la vida. ¿Qué le dijo Jesús en el 50? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ahí están las palabras de Jesús. Ve, tu hijo vive. Las palabras de Jesús tienen autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida, el autor de los cielos, de la tierra, el creador. Pero lamentablemente a veces no creemos en el creador de Jesús. Creemos en otros dioses, en otros ídolos. Lamentablemente hay mucha gente, millones de millones, que todavía no han creído en el autor de la vida, en el sanador de sus almas y de su cuerpo. Así que este hombre recibe ese mensaje de parte del Señor. Como vimos allá, como le dije en el texto anterior del ministerio de la mujer samaritana, ¿cómo no trajo a su hijo a Jesús? Así como hizo los 4 amigos del paralítico, ¿ah? ¿Será que no tenía un paje o de hijo para traerlo a Jesús? Él quería que Jesús fuera a la casa, en vez de él traer al hijo a Jesús. Y así a veces sabemos, ¿verdad? Todo lo queremos fácil, ¿verdad? No, es más fácil que mejor Jesús venga aquí a mi casa, ¿ah? Y no yo ir a él. Miren, el Señor es tan compasivo, ¿verdad? Que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. A veces hay inclusive predicadores que con toda autoridad le hablan a Jesús: Jesús, haga esto, haga el otro. Dándole orden al autor, consumador, para que haga cualquier cosa. Señor, yo quiero un carro de último modelo. Hasta eso le piden al Señor, ¿cierto o no? Señales y prodigios. Señor, yo quiero servirte, pero quiero que me des una iglesia de 1000 miembros. O 10,000. Ahí están también. El Señor me habló, mire, y me contestó. En señales y prodigios. Pero el Señor, como dije el domingo pasado,
¿verdad? Por un alma. Pasó a Samaria por esa mujer. Jesús dio el tiempo, el mensaje, fue transformada en misionera, una mujer de mala reputación. Y ese es el ganador de almas que vemos aquí en Jesús. Digamos, y dice, cuando ya, y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús, este hombre, padre de familia, no cree? Ok, sigue su trabajo, ¿verdad? Regresa al cuartel. ¿Ah? Al rato le hubieran llamado, bueno, ahí no había teléfono, pero el mensaje va, se murió tu hijo. ¿Ah? Pero no, él creyó, dijo, no, voy a regresar a la casa, a ver cómo está mi hijo. ¿Ah? Él esperaba a encontrar a su hijo sano y salvo de esa enfermedad, de esa fiebre. Se ha comprobado que una persona, si tiene más elevado de fiebre, más de 40 grados, a 42 grados, imagínense, demasiada fiebre puede afectar sus neuronas. Puede quedar como vegetal inclusive. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a un niño se le sube demasiada fiebre, hay que bajarla rápido. ¿Por qué? Porque puede afectar el cerebro, neuronas. Y queda como vegetal. Una persona paralítica puede quedar como paralítica para el resto de su vida. Por eso hay que tener cuidado mucho cuando una persona está con fiebre. Yo llamé a un hermano que no vino, tenía asignado para una actividad el día de hoy. Lo llamé rapidito antes de empezar el servicio. Aquí estoy con fiebre, me dijo. Una fiebre tremenda, vamos a hablar al final con él. Y imagínense. Entonces, vemos acá, pues que cuando ya él dice descendía, o sea, a su casa, sus siervos salieron a recibirle, lo encontraron y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Cómo se sentiría ese padre, va? Recibir ese mensaje. Tu hijo vive. Bueno, uno como padre de familia, pues de plano va. Un gozo. Porque Jesús había hecho el milagro. Pero miren, este padre todavía se indaga cómo sucedió. ¿Cuándo sucedió? Veamos. Y dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Aquí vemos la deidad de Cristo. Vemos la omnipresencia de Cristo también. Los atributos que tiene Dios, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo. De que no importó la distancia que había, 32 kilómetros donde estaba el enfermo. Solo Jesús dio el mensaje que su hijo vive y fue sano el hijo de este. Para Jesús no hay distancias. Su voz, su poder sobrepasa la velocidad de la luz, sobrepasa la velocidad del sonido. En cambio, todavía el internet, a veces me mandan un mensajito a mí, ¿verdad? Ya los mandamos, ¿verdad? Primero me entero por WhatsApp, ¿verdad? Pero el archivo me llega como a los 5 minutos o a veces 10, ¿verdad? No. Acá, el mensaje del Señor
el milagro del Señor es al instante. A la misma hora en que Jesús está hablándole a este hombre, ¿verdad? Que este hombre venía con fe de que su hijo iba a ser sano, esa misma hora su hijo fue sano. No fue que en el camino, ¿verdad? Nada que ver. Ese es el poder de Jesús. Así que, mi amado hermano, bueno, pero terminemos aquí mejor. Lo más interesante fue esto. Jesús hizo el milagro, ¿por qué? Porque el Padre tenía la fe de que Jesús podía sanarle. Ahora veamos en la fe del Hijo. Digo, oraba, Jesús existiera quizás. No fue por la fe del Hijo. Y a veces hay personas que decimos, no, fíjate que no fuiste sano porque no tenés fe, le dicen a uno a veces hasta acusa a la persona, ¿va? Enfermo, ¿va? No, mira, pues le dice enfermo porque no tenés fe en Jesús. A veces no le eche usted a alguien así. O a su propio hijo. Miren, amados hermanos, la fe puede mover hasta montañas. Como dijo el Señor a sus discípulos, mira, si tienes su fe, ¿verdad? Que sea un chiquito, que sea así como un granito de mostaza, puedes mover, decir a este monte, vete a plantar allá en medio ahí el lago de Atitlán, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Dijo el Señor. Que sea un poquito de fe que tuviera. Podemos mover montañas. Pero con el poder de Jesús. Él puede transformar todo en nuevo. Si una persona está desahuciada porque él le falló un riñón, o le falló el páncreas, o le falló el corazón, Dios puede darle un corazón nuevo. ¿Por qué no? Pero a veces la incredulidad de que Jesús no hace la obra. Seguimos acudiendo, gastando en millones para poder ser sanos. Y la Biblia tiene varios ejemplos de ese tipo de fe. ¿Se recuerdan aquella mujer que cuando iba Jesús también con sus discípulos en camino, ¿verdad? Una mujer que tenía ya que 20, 40 años, no me recuerdo cuánto tiempo te llevaba, pero estar enferma, ¿verdad? Desangrado, perdía sangre, ¿verdad? Ya había gastado todo, toda su fortuna, y toda debilitada, ya andaba ahí, aunque sea, gateando, ¿verdad? Y dijo, aunque toque el borde del vestido de Jesús, voy a ser sana de este azote. Lo creyó la mujer, ¿cierto? Solo le tocó. Y me tocó, le dice el Señor a los discípulos. Aquí hay un montón de gente que te está petando, le dice, no. ¿Ah? Alguien me tocó. Salió virtud de mí, dice el Señor, ¿ah? Pero Jesús sabía quién era, pues, por supuesto, ¿no? Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Sabe hasta lo que va a pensar, está pensando usted ahorita. Los buenos y los malos pensamientos. Y le dice, ¿quién me tocó? Yo quería saber realmente que la mujer se expresara, porque en ese entonces, allá, en ese lugar, olvídense, a la mujer no le daban privilegio ni que oraran, ni que hablaran con un hombre, nada. Y Jesús rompió esas barreras como estudiamos con lo de la mujer samaritana, ¿verdad? Rompió esas barreras. Y le dice, ¿quién me tocó? Estaba temerosa, ¿verdad? Porque imagínense, alguien violaba esa ley, porque eso estaba de la ley entre los judíos, ¿verdad? La tomaban como una mala mujer, hasta la acusaban de prostituta. La apedreaban, la mataban. Y así toda temerosa yo fui. Amados hermanos, tenemos que tener esa fe. Pero miren lo más importante, que la fe de este padre de familia alcanzó no solo la sanidad del hijo, sino que también del resto de su casa. Su esposa, sus demás hijos, si es que tenía más hijos, ¿no? Sus hermanos, sus parientes, todos, porque dice la palabra, que dice que y creyó él con toda su casa. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible
que mi amigo que es anciano en la iglesia, nos pasamos con mi familia, sus hijos están todavía en la iglesia de su abuelo. No entiendo por qué no se ha ganado la esposa para Cristo. Aquí la esposa va a otra iglesia. No entiendo. Conozco parejas que, mis parientes, ¿no? Uno va a una iglesia porque esta le gusta, porque danzan, bailan, aplauden, ahí le gusta a ella. Pero a él no, él va a la otra extrema, ¿no? Ahí no, es prohibido hasta aplaudir. Conozco ese tipo de personas. Que el mismo hombre y la mujer se ponen en esas barreras. Pero Jesús, con él no hay barreras. No hay distancias para que suceda un milagro. Lo importante, amados hermanos, no es recibir solo esa sanidad divina de parte del Señor para sanar nuestros cuerpos, sino que podamos recibir la sanidad del alma, que es lo más importante. Ser perdonados por el Señor. Ser aptos hijos de Dios. ¿Para qué? Para estar en su reino. Pero debemos de arrepentirnos. Ese es el primer paso. Este hombre se arrepintió con toda su casa. Y esta dice que fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Judea estaba al sur, como dije, y al norte Galilea. ¿Qué aprendemos de este pasaje? En conclusión, notemos que vemos que se desarrolló la fe de un oficial. Este oficial creyó lo suficiente para ir a pedir ayuda al Señor. Y como tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. Así que, amados hermanos, la fe es un regalo que se desarrolla a la medida que la usemos. ¿Saben cuál es el problema? Que no la usamos. A veces, quizás el Señor lo tiene a usted en cierto lugar para poder ayudar a otras familias. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Será porque no tenemos fe nosotros mismos? De plano, porque no lo trasladamos. Cuando creemos realmente 100% de lo que puede ser Jesús en nuestra vida y en las demás personas, vamos a trasladar ese mensaje. Lo malo que solo nos quedamos con ese mensaje, ¿verdad? Somos como egoístas, diría yo. ¿O falta amor en nuestras vidas para poder trasladar ese mensaje? ¿Será que nuestra copa no llega a rebosar, como dice la palabra? Tenemos que estar llenando ese vaso, ¿verdad? De nuestra alma con el mensaje de Cristo y trasladarlo cuando está rebalsando ese vaso, esa copa, estamos dispuestos a trasladarlo a otras personas. Pero no lo hacemos. Espero que a partir de aquí de hoy su fe sea accionada. La ponga en práctica, amados hermanos. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En quién ha depositado usted su fe? ¿En sus médicos? ¿En sus fortunas? Ojalá que en este lugar
todos podamos poner la mirada solamente en Cristo. Oremos. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos perdones porque no hemos actuado como tú quieres que actuemos. No hemos puesto tu palabra en práctica. No lo hemos aplicado en nuestra propia vida para poder bendecir a otros. Yo sé que tú quieres cambiar una nación. Quieres cambiar el 100% de la nación de Guatemala. Pero para que poder cambiar nuestra nación de Guatemala, tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida como individuos. Luego que cambiemos como individuos, podamos cambiar familias. Y estas familias pueden cambiar a otras familias. Y así podamos llegar a alcanzar a toda Guatemala. Para que salga, Señor, de ese espíritu de incredulidad. Para que salga de ese espíritu de religiosidad. Y que realmente pongamos en práctica, en acción, lo que necesitamos. Lo que realmente tú quieres hacer en la vida de cada uno. En nuestros hogares. En nuestro vecindario. En nuestra ciudad de Guatemala. Y en todo rincón que hay un ser humano, en todas las naciones del mundo. Te pedimos, Señor, que en esta iglesia no permitas que no haya nadie con ese espíritu de incredulidad. Quizá tú ya los llevaste a otro lugar porque había muchos incrédulos en tu mensaje. Pero te pedimos, Señor, que los pocos que estemos acá creamos en tu mensaje. Y lo pongamos en práctica. Gracias, Señor. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.